Buen día. Buen día. ¿Y Azul dónde anda? Bueno, este Zoom es el de clase, así que uno va a rendir y el otro va a escuchar, sin participar. Comenzamos con Robeli. Buen día, señorita, ¿cómo anda? Perdón, no me di cuenta que estaba silenciado. Buen día. Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien estudió? Sí. Bueno, vamos a empezar con clasificación de normas constitucionales, que ahí me parece que se había quedado. Sí. Bueno, podemos clasificar las normas, se clasifican las normas constitucionales en tres tipos. Uno sería por su inmediata aplicación. Esta clasificación se divide en dos subclasificaciones, que son operativas y programáticas. Las operativas son las que se regulan por sí mismas, como puede ser el artículo 23 de la Constitución, que es el que habla sobre el estado de sitio, y las programáticas son las que necesitan de un órgano que las regule, como el artículo 24, que habla del juicio por jurado, que en realidad es un artículo que es válido, pero no tiene vigencia, pero de igual modo necesitaría que un organismo lo regule para ser aplicado. Y bueno, el artículo 14 que habla y menciona específicamente. Usted dice un organismo, no entiendo eso. Claro, que la norma sea regulada, o sea, que sea regulado para su procedimiento. Reglamentada. Pero, ¿quién va a reglamentar ese mandato? El Congreso. Bueno, sea más precisa, perfecto. Siga. Okay. O en el caso del artículo 14, que puntualmente habla de los derechos que tienen quienes habitan en la nación, de los habitantes de la nación, y específicamente dice que conforme a las normas que que reglamentan su ejercicio. Después están las clasificaciones por su inmediata aproximación o destino. Y también se clasifican en dos, que son de conducta y de organización. Las de conducta son aplicables a los particulares, a quienes habitamos el Estado, y son de competencia positiva para nosotros y de competencia negativa sería para el Estado. Como por ejemplo podría ser en el artículo 14 cuando se menciona el libre culto. Y la otra subclasificación sería de organización, que esta es para los organismos estatales, que se estaría regulando sus funciones. O sea, por ejemplo, para el presidente se regula cuáles son las funciones que tiene, o lo mismo con la Cámara de Diputados o senadores. Y la otra clasificación es por su disponibilidad, y también se dividen en dos, que son imperativas y discrecionales. Las imperativas básicamente son todas, serían todas las normas de orden público, o sea, normas que no pueden ser, por más que haya acuerdo de partes, no pueden dejar de aplicarse. En cambio, las discrecionales, si hay... Está bien, escuchame, está bien. ¿Cómo? Que te voy a hacer un par de preguntas. Ah, ok. ¿Vos me escuchás mal? Sí, medio bajito, pero me acerco, no pasa nada. Escúchame, ¿cuáles son las características del sufragio, Azul? El sufragio es universal, secreto y obligatorio. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Y qué más? No sabría. Pero está en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución del sufragio? Se le agregó una característica más.
¿Qué significa universal? Pueden votar quienes sean mayores de 18, tanto hombres y mujeres. En realidad es mayor de 16 ahora, tanto hombres y mujeres, que se No, pero aplica. mayor de 16 es voluntario. Claro, y es obligatorio para quienes son mayores de 18, hombres y mujeres. Esto se aplica con la ley Sáenz-Peña, Universal, entonces, ¿qué significa? que pueden votar todos los ciudadanos. Todos sin excepción. Quienes sean considerados, quienes tengan la ciudadanía del país, o sea, tienen que ser nacionalizados, o sea, quienes hayan nacido o se hayan nacionalizado en el Sí, los país. que ejercen los derechos políticos. Claro, Todos, sin no, distinción de no sexo. todos ejercen los derechos políticos. Bueno, pero todos los que ejercen los derechos Claro, políticos todos pueden los votar, que ejercen los derechos políticos. sin excepciones. En ¿O hay, realidad, se, hay excepciones? acá quienes están condenados no, o sea, quienes están en proceso, o sea, procesados sí pueden votar, pero quienes están condenados no. Perfecto. Los que están condenados no, porque como anexo pierden el ejercicio. Al perder la libertad individual, pierden el ejercicio. Quienes están procesados sí pueden, siempre me confundo en eso, lo decía mal, quienes están procesados sí pueden votar hasta que no haya una sentencia firme que Y dictamine. después ninguna otra limitación de sexo. ¿Cómo? De sexo, orientación sexual, No, género. no hay limitaciones Ninguno. en cuanto a eso. ¿Estás segura? Sí, sí hay limitaciones en cuanto a la capacidad, quienes no lo ejercen, eh, personas con ciertas discapacidades. Perdón, pasó una moto por la casa. Personas que son personas con ciertas discapacidades que no pueden ejercer el derecho por sí mismos. ¿Por qué no pueden ejercer el derecho? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque están limitados en su capacidad por sentencia judicial en el Ah, caso de que se, por sentencia judicial. claro, en el Muy bien. caso de que se dictaminen. Eso es universal. ¿Secreto qué significa? Que el voto no es a mano alzada como era antes, o sea que las personas entran al cuarto oscuro y votan. Antes era a mano alzada y así era como se cometía fraude, o sea, no, bajo amenazas te obligaban a votar a cierto partido y como la gente sabía quién eras y a quién estabas votando, no podías votar con total libertad. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con los secretos? El voto es secreto, que no lo sabe todo el mundo, el voto es de uno, lo sabe quien vota. ¿Que te da vergüenza decir a quién votar? No, ¿Pero qué protege el secretismo? la integridad de la persona y básicamente eh, el que ¿Vos pueda pensás que, ejercer. vos pensás que si ahora yo te pregunto a quién votás y vos me decís que votaste a una persona que a mí no me gusta, yo te voy a desaprobar? No, no, sino que por ahí en otra Sí, época era. ese es el sentido, ese es el sentido. Si vos fueras mi empleada y vos, ¿a quién votaste? Ah, voté a fulano, no, te echo porque yo no comulgo. Ese es el secretismo. Claro, yo lo Es llevé más para el lado de que, o sea, amenazaban y ejercían presión incluso de muerte a las personas De para. muerte no, pero de muerte, eso en las películas, pero sí la cuestión laboral, la cuestión estudiantil, la cuestión de las relaciones sociales. Bueno, universal, secreto y obligatorio. Que toda persona mayor de 18 años está obligada Sí, a bueno, yo votar. no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por es, qué es obligatorio el voto? eh, no sabía decirle la verdad. ¿Pensás por qué es obligatorio? Mañana hay elecciones en Estados Unidos. ¿Es obligatorio el voto en Estados Unidos? Sí, ¿no?
No, no, no. Y así todo van a votar casi 170 millones de personas, ¿no? Pero no es obligatorio. ¿Cuál es el sentido, el fundamento de la obligatoriedad? Todas las características del sufragio tienen un fundamento. El que se está decidiendo quién va a gobernar en el país en caso de elecciones presidenciales o de senadores y diputados, al tener el derecho también contra la obligación de participar de las votaciones. En caso de no querer votar a nadie, se vota en blanco. Bueno, pero estamos hablando de la obligatoriedad. No sé. Porque es una característica, es la única característica que está en debate hoy. Las demás no, nadie duda de la universalidad, nadie duda del secretismo, y el tema de la obligatoriedad sí está, porque mucha gente dice, ¿para qué votar? ¿Por qué es obligatorio? ¿No atenta contra mi libertad individual de no participar? No. ¿No? No atenta contra la libertad individual. ¿El voto obligatorio? Sí, porque si vos no votás es un delito, tenés una sanción. Y hay muchos sistemas políticos en el mundo donde el voto no es obligatorio. El de referencia en Estados Unidos, por ejemplo, no es obligatorio. En ningún esquema es obligatorio. Y son los campeones de la libertad individual. La inventaron ellos. Entonces, bueno, y te falta una característica, Azul, que es el voto igual. ¿Qué significa el voto igual? Mi voto va a valer lo mismo que el de una persona recibida, que sea abogado, o ocupe un cargo importante, o sin importar el poder adquisitivo, ¿Te parece incluso... bien? ¿Cómo? ¿Te parece bien? Sí, no, me parece que es un tema bastante a debatir. Me parece bien que el voto que el voto valga lo mismo para todos. Sí creo que se tendría que votar con un poco más de conciencia o Bueno, concientizar previo. esa materia, ese es otro problema, eso no lo vas a solucionar nunca, pero el voto igual te parece bien. Sí, me parece bien. ¿Por qué? Dame un argumento. Porque representa a todos los sectores sociales. Si la minoría que por ahí tiene o sea, la minoría en relación, o sea, la persona más calificada, por decirlo de alguna manera, que estudió, que tiene algún título importante, por ahí representa a la minoría y o sea, no estaría bien, considero yo, que el voto de una persona que por ahí no tuvo el mismo acceso a la posibilidad a los estudios que otra que por ahí sí valga más o menos. O sea, creo que el voto representa a todos los sectores de la sociedad y por eso vale lo mismo. O sea, son todos, o sea, ante igualdad o sea, al momento de votar creo que somos todos iguales. ¿Creo o estás convencida? Estoy convencida. ¿Qué es la teoría constitucional, Azul? Ay, me lo confundo con la ciencia Es constitucional. la materia que estamos estudiando. La teoría constitucional es el estudio que se encarga de abarcar los contenidos de la Constitución. Sistematiza, o esa es la ciencia, me los confundo mucho. Es casualmente lo que no tiene que ocurrir, confundir estos conceptos. Dale, si lo sabés, dale. ¿Cómo? Que lo sabés, decime. ¿Qué es la teoría constitucional? Es el estudio
el conocimiento abstracto de los conceptos constitucionales fundamentales. Es el conocimiento abstracto de los conocimientos de los conceptos. De los conceptos constitucionales fundamentales. Escúchame, ¿cuáles son los temas de estudio de la teoría constitucional? Decime 3 o 4. La verdad que no. ¿Cómo? No acepto el no. Decime 3 o 4 temas que integren estos conceptos constitucionales fundamentales. Que son los temas que vimos conmigo y con el doctor García Arena y con la doctora esta primera parte del curso. La sistematización de las distintas interpretaciones de las normas constitucionales. La interpretación constitucional es un tema. La interpretación constitucional es un tema. La interpretación constitucional. El tema de estudio de la teoría, ¿no? Las clasificaciones. La clasificación de constituciones también. Los tipos de constituciones. La tipología también. ¿Con qué tema empezaste vos tu anterior examen? Con los... Yo me acuerdo, y vos no. No, sí, si no me sale, o sea, bueno, hablé de cómo declarar la inconstitucionalidad y la... No me sale la palabra, me quiero matar. No, vos no empezaste con eso, sí. No empezaste con ese tema. No, la mencioné de la... ¿Cuál fue el tema que elegiste vos la semana pasada? El poder constituyente. Bueno, eso es un tema de estudio de la teoría. Yo te digo, yo te voy a probar por un solo motivo, porque vos viniste a clase y porque le pones garra. Pero eso no significa que en estos mes y medio, 2 que falten, vayas a probar la materia si no mejorás un poco. Así como vas, no sé si te hago un favor. Por ahí no te hago un favor. Por ahí es un perjuicio aprobarte. Porque te voy a tener un mes y medio, 2, y no tenés garantía de aprobar la materia si no profundizás un poco más los temas que estamos viendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, mañana a las 8 hay clase. Chao. Dale, gracias. Vicente. Hola, profe. Usted, por ejemplo, usted no vino a clase y tiene la pretensión de aprobar, ¿no? ¿O me equivoco? No se equivoca. No, por lo general no me equivoco. Me he ausentado en algunas clases, sí. No has venido que ausentar. Ausentar es otra cosa. Así que vas a seguir viniendo porque si no, ni empezamos. Sí. Bueno, ¿qué es la integración constitucional, Santiago? La integración constitucional, se recurre a la integración cuando no hay una norma para interpretar. Cuando hay una norma se interpreta, y cuando no hay una norma se recurre a la integración. La integración se da cuando hay una carencia de norma, que esta carencia puede ser histórica, que es cuando el autor de la norma omitió la creación de una o varias normas, o por otro lado también está la carencia diquelógica, que es aquella que existe la norma en principio, pero esa norma se considera injusta, entonces se decide prescindir de esta norma y así al prescindirla se da que no hay más norma, entonces se recurre a la integración, que está la autointegración y la heterointegración. Que la autointegración... Me imagino que lo habrás estudiado. No, sí, me quería morir. Sí. ¿Cómo es el procedimiento de reforma de la Constitución, Santiago?
Bueno, el procedimiento de la reforma está primero la etapa preconstituyente, que en el Congreso se declara la necesidad de reforma con las 2/3, se obtiene el quórum con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. No, el quórum no se obtiene con las 2/3 partes. El quórum, que es lo que vos dijiste, no se obtiene con las 2/3 partes. El quórum se obtiene con Sí, la mayoría absoluta de los... Sí. O sea, la necesidad de reforma se aprueba con las dos. O sea, se necesita, se necesita las 2/3 partes de la totalidad de los miembros para aprobar la necesidad de reforma. Bien. Esa es la etapa preconstituyente. Y en esa necesidad de reforma, ¿qué contenido tiene? Bueno, ahí se trata cuáles son los artículos, los contenidos que se van a reformar, revisar. No siempre sucede, pero se pone un plazo y un lugar donde se va a llevar a cabo la convención. Después se pasa a la etapa electoral, que es donde se eligen los convencionales constituyentes, que son elegidos por el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué hay elecciones? ¿La Constitución lo prevé? Porque es un poder constituyente derivado. Sí. Y el artículo 30 dice hay que hacer elecciones. No. No lo dice. Podría convertirse el propio Congreso de la Nación en Asamblea Constituyente. Podría el Congreso de la Nación convocar a todos los jueces y camaristas federales y a todos los profesores de Derecho Constitucional de las universidades públicas y designarlos como asambleístas constituyentes. Yo tenía entendido que... ¿Sí o no? Jugate, ¿sí o no? Para mí no. Sí, porque si la Constitución no lo prohíbe. ¿Pero qué? ¿La Constitución qué dice el artículo 30? Convóquese a elecciones para elegir diputados constituyentes, gástense 15.000 millones de pesos. ¿Dice eso la Constitución? No lo menciona. Y después eligen diputado constituyente y Palito Ortega fue diputado constituyente. Y el doctor Banossi no, y Vidal Campos no, porque no lo votó nadie. Y la bomba tucumana por ahí es diputada constituyente y reforma la Constitución. Y el doctor Sapsay no, porque no lo vota nadie. Y por ahí Tinelli tiene más votos que el doctor Sagüez, y Tinelli te reforma la Constitución. ¿Qué dice el artículo 30? Sin ser peyorativo, por ahí Tinelli conoce mucho de Constitución. Sí, no creo. El artículo, la verdad que no creo, pero bueno. El artículo 30 dice que se puede reformar la Constitución en su totalidad o en una de sus partes. Léela, agárrala, léela. Okay. La Constitución puede reformarse en el todo o cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bueno, ¿dónde dice que tiene que haber elecciones? No, en la Constitución no lo establece. Entonces, ¿podría haber un remedio intermedio que el propio Congreso, que declara la necesidad de reforma,
designe a los integrantes de la Convención Constituyente, o se Sí, autoproclame convención, sí, o establezca que todos los profesores regulares por concurso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y bla, quedan automáticamente designados como convencionales. ¿Podría ocurrir eso? sí, Sí podría, no hay que tener miedo, sí podría. sí Sí podría, podría. sí podría. ¿Va a ocurrir? No va a ocurrir. No va a ocurrir, porque es preferible que Tinelli y la bomba tucumana sean electos en una convención, en una elección para una convención constituyente que los profesores de Derecho Constitucional. ¿Por qué se usa el procedimiento de la elección popular para integrar la convención? Porque yo tenía entendido por lo que le mencioné antes, porque como es un poder constituyente derivado, el derecho, o sea, el pueblo es el titular del derecho y por eso participa en la elección para la reforma de la Constitución. Bueno, sí, es una visión optimista, es una visión optimista. Pero bueno, está bien, es así. Yo no lo niego. Bueno, se reforma, ¿y qué pasa? Bueno, se eligen los Tinelli es la convencionales, bomba tucumana. Sí. sí, se reúnen en el lugar que se pautó en la etapa preconstituyente, se reforma la Constitución y ¿Es obligación reformarla? no, se revisan los conceptos, los artículos, los temas que se establecieron en la etapa preconstituyente y, y si tiene un plazo, se da entre ese plazo y si no, cuando termina la convención se disuelve. Bien, ya tenemos. ¿Y después qué pasa? Hay que aprobar la reforma, o ya está reformada la Constitución. No, si se reforma la Constitución, ya está aprobada, ya está reformada. No hay una etapa de ratificación. En Argentina no. O sea que la reforma la puede hacer Tinelli y la bomba tucumana. Sí, sí, si fueron elegidos, sí. Sí, y cientos más, ¿no? Y Sí, cientos. sí, Sí. El mago sin dientes. ¿Pueden ser o no? sí, totalmente. Pueden- puede, Lamentablemente. ¿Puede reformar la Constitución? Sí, la puede reformar. Sí, la puede. Sí. O sea que no hay etapa de ratificación. Bien, No, no. perfecto. ¿Qué es la supremacía constitucional, Santiago? La supremacía constitucional es la relación que de superioridad que tiene la Constitución. Superioridad, ese es un término militar. O sea, o sea, la que está la Constitución por, por encima de las leyes, bueno, y los tratados internacionales que la integran. Bueno, pero haceme una definición de supremacía, que de dónde surge, cuál es su proceso histórico, dónde la tenemos en nuestra Constitución Nacional. Decime algo más inteligente, ¿viste? En la Constitución, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 22, se le da la jerarquía constitucional a los tratados internacionales que, que han sido agregados Pero no todos los tratados. ¿A qué tipo de tratado? ¿Qué contenido tiene que tener? a los tratados de derechos humanos. Sí, y está bien, eso no me responde la pregunta. ¿Qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional.
Es la... Tengo miedo de pifiarla acá. Es No, la... no tenés que pifiarla, decir, mire, está en tal artículo, es esto, es lo otro. ¿Qué artículo podemos usar de referencia para empezar a estudiar la supremacía? No me acuerdo, no le voy a mentir. ¿Qué es la supremacía, Santiago? Es la relación la relación de supra. Subordinación. Es relación de supra y subordinación. ¿Qué más? No, pero... Y si no, explícalo con tus términos. Explícalo con tus términos porque tratando de decir una definición de memoria la vas a errar porque me parece que no tenés ni idea. En tus términos, ¿qué significa la supremacía constitucional? O sea, la supremacía constitucional es que por ejemplo, las demás constituciones, las constituciones provinciales, están subordinadas a la Constitución Nacional. ¿Y qué más? Bien. Las constituciones provinciales, las leyes del Congreso también. Sí. Los tratados internacionales también. Los tratados internacionales están al mismo nivel, a la misma altura. Todos. Los de derechos humanos. Bueno, entonces hay que hacer la distinción ahí. Sí. Pero es muy flojo esto, Santiago. Es muy flojo todo lo que... El principio de supremacía es el principio más importante de esta materia, de la teoría constitucional. Yo te voy a probar. Te digo lo mismo que le dije a tu compañera, que ya se fue, que se quedó para escucharte. No garantiza esto que vayas a tener un buen examen final. Primero, tenés que venir a clase. Sí. Porque todos estos temas que preguntamos, los damos en clase. Sí, y todas las preguntas que hacemos, las damos en clase y las contestamos en clase. ¿Entendés? Sí. Así que por ahí seguir con nosotros 1 mes y medio, 2, significa que para cuando lleguemos antes de Navidad, desaprobés y pases una Navidad horrible. No va a pasar eso, profe. Entonces, ponete a estudiar. Chao, mañana a las 8. Dale, gracias.